Bien, hoy quiero compartirles una escritura que tenemos en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 31. Y así está escrito allí: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Lo vuelvo a repetir. 1 Corintios capítulo 1, versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Antes de comentar sobre ese versículo, quiero comentarles de una historia de un hombre llamado Jan Kovacs en Estados Unidos, que fue inquilino de los túneles de Nueva York por 16 años. Estuvo viviendo en túneles del ferrocarril, túneles que habían sido abandonados por la ciudad de Nueva York hace ya muchos años atrás. Pero la compañía de trenes de Amtrak resolvió volver a usar los túneles, o resolvió usar esos túneles nuevamente. Y Jan Kovacs, junto con otros habitantes de los túneles, que se llamaban a sí mismos los topos, tuvieron que abandonar los túneles para ir otra vez a la superficie o para buscar otro lugar. Pero Jan Kovacs fue escogido de uno de los programas del gobierno de Estados Unidos para rehabilitar a habitantes de la calle, para hacerlos nuevamente trabajadores. Y le ofrecieron un trabajo en una granja orgánica al norte de Nueva York. Pero vinieron a entrevistarlo el noticiero, y hablando con él le dijeron cómo él se sentía, y él dijo: mucho mejor, me irá mucho mejor allá. Allá respiraré aire fresco, no voy a echar nada de menos. Sí, esas palabras: allá será mejor el aire, no voy a echar nada de menos. Para Jan Kovacs era una nueva esperanza de vida. Salía de los túneles que había vivido 16 años viviendo en la oscuridad. Pero ahora el gobierno le daba una nueva oportunidad de salir adelante en la vida. Y él se alegraba por eso. Y dijo: no voy a echar nada de menos. Ahora, nosotros los que hemos venido a Cristo también antes vivíamos en túneles de oscuridad. La Escritura dice que el que está sin Cristo anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que está sin Cristo palpa la pared como ciego, anda a tientas como si no tuviera ojos, tropieza como de día, como si fuera de noche, y anda en lugares oscuros como muerto. El que está sin Cristo anda sin la luz de Dios, porque Jesús es la luz que ilumina a todo hombre. Y el que está sin Cristo no tiene la luz de Dios. El que está sin Cristo está esclavizado, viviendo en las tinieblas de este mundo. Ahora, por eso nosotros, los que nos hemos arrepentido y hemos venido a Cristo, nos gloriamos en el Señor. Nos gloriamos en Cristo, como dice esta Escritura: el que se gloría, gloríese en el Señor. Nos gloriamos en Cristo porque Él nos sacó de las tinieblas, porque iluminó nuestro camino, porque su palabra fue como una antorcha que alumbró en un lugar oscuro y nos sacó de las tinieblas, porque nos trasladó de las tinieblas a su luz, porque nos trasladó de las tinieblas a su reino celestial, porque nos dio esperanza, porque rompió el yugo. Porque antes, cuando estábamos en tinieblas, obedecíamos al pecado y el pecado reinaba en nuestra vida, pero Él vino
nos dio luz y rompió las cadenas de opresión, rompió las cadenas del pecado y nos dio una nueva vida, liberó nuestra alma. El Señor dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora nosotros nos gloriamos es en el Señor, como dice el Salmo 34:2. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Sí, ahora nos gloriamos es en Dios. Y nos gloriamos en Dios en todo tiempo. Como dice el Salmo 44:8. En Dios nos gloriaremos en todo tiempo. Porque Él fue el que nos sacó de las tinieblas. Porque Él fue el que rompió el yugo del pecado de sobre nuestra vida. Porque Él fue el que nos redimió, el que nos rescató a precio de sangre, de su propia vida, la cual Él puso por nosotros. Porque Él fue el que quitó la sentencia de muerte de sobre nuestra cabeza. Esa sentencia de muerte para el alma que teníamos por causa de haber pecado. Porque la Escritura dice, el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecar, esa alma morirá. Ezequiel 18:4. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Teníamos una sentencia de muerte, éramos condenados a muerte, condenados a ser echados al lago de fuego, una vez terminara nuestra existencia en esta tierra, por causa de haber quebrantado los mandamientos de Dios. Pero vino nuestro Redentor, el que nos redimió en base de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Nos redimió mediante el pago de un precio. Él puso su vida en rescate por muchos. Por eso ahora nosotros nos gloriamos en Él. Da lástima que hoy la humanidad se gloría en todo, menos en Jesucristo. Se gloría muchas veces se gloría en cosas vanas. Se glorían en partidos vanos de fútbol. Y la gente salta y grita y se glorían en sus equipos. Pero en Dios no se glorían. Se glorían en hombres. Como la iglesia de los Corintios, donde Pablo les escribe, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Porque se estaban gloriando en hombres. Uno decía, lo tenemos registrado en el primer capítulo de Corintios. Unos decían, yo soy de Pablo. Los otros, yo soy de Cefas, o sea, de Pedro. Y los otros, yo soy de Apolos. Y Pablo los tiene que reprender y decirles, ¿fue acaso Pablo crucificado por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso es lo que a cada uno concedió el Señor. Dios no nos llamó a engloriarnos en Pedro ni en Pablo. Sí podemos imitar lo que ellos hicieron, porque son personas dignas de imitar, pero nos vamos a gloriar es en Cristo Jesús. Porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Él fue el que pagó nuestra sentencia de muerte. Él llevó nuestros pecados sobre sus espaldas en la cruz, para librarnos del hoyo de corrupción, para librarnos del abismo. Y ahora no nos vamos a gloriar en el mensajero que trajo el mensaje de Cristo. Nos vamos a gloriar es en Dios. Nos vamos a gloriar en el Padre que envió a su Hijo para rescatarnos. Nos vamos a gloriar en el Hijo que se entregó a sí mismo por nosotros. Y nos vamos a gloriar en su Espíritu que vino a apartarnos del mal, a fortalecernos, a guiarnos, a enseñarnos. En Dios nos gloriaremos en todo tiempo, porque del hombre no hay nada de qué gloriarse. Todos hemos sido pecadores. Los que han entrado y los que entran en su reino son pecadores que han sido redimidos por la sangre de Cristo, que han hallado el perdón y la reconciliación en Jesús. Por eso la Biblia dice, poniendo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Tú en quién te glorías? Hoy la humanidad
se gloría en hombres, por muy santos que hayan sido, por muy piadosos, la Escritura te manda es en gloriarte en Dios, no en el hombre. Muchos se glorían en sí mismos, buscan glorias para ellos mismos, están en el camino, es hacer fama para su nombre. Se alaban a sí mismos, se glorían en sí mismos. Y como dice Proverbios 25, no es gloria buscar su propia gloria. Alábate el extraño y no tus propios labios. Como también dice en Proverbios 27, Dios nos manda no a gloriarnos en nosotros mismos, no a gloriarnos en otra persona, sino a gloriarnos en Él. Otros se glorían en de dónde vienen sus raíces. Muchos se glorían es porque en las iglesias muchos se estaban gloriando porque eran judíos y menospreciaban a los demás. Se gloriaban en su descendencia, en sus raíces. Y Pablo les tiene que escribir a la iglesia de los filipenses: si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Pero luego les dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún estimo todas las cosas como pérdida y las tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo no se gloriaba en que él era judío de descendencia. Muchos hoy en día están gloriándose en su descendencia y no en Cristo. Muchos hoy en día se jactan cuando en Cristo Jesús no vale si es judío o griego o colombiano o venezolano o americano o ruso. Eso no vale para nada en Cristo Jesús. Lo que vale es si nos hemos arrepentido y hemos venido a Cristo. Pablo mismo dijo que pues somos nosotros mejores que ellos, hablando de si eran los judíos mejores que los demás habitantes de otros países, los gentiles. Y dice: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a todos que todos están bajo pecado. Todos tenemos que salvarnos de la misma manera, ya sea judío, ya sea ruso, sea colombiano, sea venezolano, sea americano, sea argentino. Todos nos salvamos de la misma manera porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios y nos salvamos es mirando a Cristo, su obra en la cruz del Calvario, su sangre derramada como expiación para mis pecados. El que llevó mis transgresiones sobre su cuerpo en la cruz y cuya sangre fue derramada pagando el precio, pagando mi sentencia de muerte, para cancelar mi deuda delante de Dios, para abrirme el camino al reino de los cielos, para abrirme el camino a la presencia de Dios. Entonces no me voy a gloriar en descendencia ni en mi carne de quién soy yo, porque todos son pecadores. Hasta María dijo: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Pablo dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy, por la gracia de Dios. Y en 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso dijo el gran apóstol Pablo. Y Pedro dijo en la barca: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Pero hoy en día se glorían en hombres, se glorían en denominaciones, que porque va a 4 paredes con un nombre, se glorían por eso. Se glorían en sus raíces, que porque muchos quieren hoy en día ser hasta judíos. ¿Será que Dios nos mandó en gloriarnos en hombres? La Escritura nos dice en 1 Corintios 3:21: así que ninguno se gloríe en los hombres. No nos mandó a gloriarnos en hombres ni en denominaciones. No nos mandó en gloriarnos en nosotros mismos, nos mandó en gloriarnos en Cristo Jesús, porque Él es del que viene nuestra salvación.
del que viene nuestra redención, porque la salvación es del Señor. Él es el que nos redime. Él fue el que por medio de Él fuimos reconciliados con Dios. Por eso Pablo dijo en Romanos 5:11, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Cristo Jesús, por quien hemos recibido la reconciliación. Y también dijo en otro lugar que nosotros somos los que nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses capítulo 3. No tenemos confianza en nada de lo que nosotros somos. Nos gloriamos es en Cristo, en lo que Él hizo. Y tú también, si no has conocido a Cristo, puedes empezar, puedes venir a Él, puedes ser perdonado, puedes ser reconciliado. Tu nombre puede ser escrito en el libro de la vida, pero te tienes que arrepentir y venir a Él para que Él te dé una nueva vida. Para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Para que tú también puedas alegrarte y gloriarse en el nombre de nuestro precioso Salvador. No en ser humano, no en una denominación, no en sus raíces. Porque ¿sabe qué? Las raíces de todos, si lo vemos, es igual. Unas raíces de pueblos pecadores. Sea judío, sea gentil, sea americano, sea ruso, sea colombiano, sea argentino, todos pecadores. Nadie tiene de qué gloriarse sino en Cristo Jesús. El que viene a Cristo sí tiene esperanza. Dios le ha dado esperanza. Dios le ha mostrado una nueva vida. Dios lo ha redimido, lo ha rescatado de las tinieblas. Y Él sí se puede gloriar en Cristo Jesús. Voy a hacer una oración de entrega. Oh, si tú no conoces a Cristo, empieza a conocerle. Y una vez Cristo entre en tu vida y te dé una nueva vida, tú vas a ver la vanidad de las cosas de este mundo. Vas a empezarte a gloriar en el que debes gloriarte, en Cristo Jesús. Vas a empezarte a gloriar en el Padre eterno que envió a su Hijo al mundo para rescatarnos. Vas a empezarte a gloriar en su Espíritu que viene para apartarte del pecado, para darte poder, para vencer, para enseñarte el camino de la vida, para enseñarte un nuevo camino, para romper el yugo del pecado en tu vida. Pero si no has venido a Cristo, tú no conoces eso. Porque el que no está en Cristo está cegado a las cosas espirituales. Él no puede ver sino las cosas de este mundo, las cosas que se ven, y las cosas que se ven son temporales y pasajeras. Pero las cosas que no se ven son eternas y gloriosas. Voy a hacer una oración de fe y de entrega. Oh, empieza hoy a cambiar tu modo de pensar. Amén. Empiézate a gloriarte en Dios. Empiézate a gloriarte en el Padre, en el Hijo, en su Espíritu Santo. Dele la gloria a Él, porque fuimos creados para su gloria. Amén, amén. Isaías 42:8 dice: yo soy el Señor, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Somos llamados a traerle gloria al que debemos la gloria, al Creador del universo. Bien, voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega a la salvación. Está solo en una persona, en Cristo Jesús, el que Dios envió al mundo para redimir, para rescatar, para liberar, amén, para sacarnos de las tinieblas, para poner su espíritu dentro de nosotros y para darnos la vida eterna. Oh, por eso nos gloriamos en Dios, por su Hijo Jesucristo, en quien tenemos la vida eterna, no solo el perdón, sino la entrada en su reino y la vida eterna, ser inmortal para siempre. Oh, qué bendición. Tú puedes ser de los inmortales. ¿Sabe quiénes son los inmortales? Los hijos y las hijas de Dios. 1 Juan 5:11 y 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Amén, el que amén. Tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y la Biblia dice que el que no tiene a Cristo, dice Efesios 2:12, está sin Dios y sin esperanza en el mundo.
Bien, si quieres recibir a Cristo, quien murió por ti, para darte perdón y vida eterna, inclina ahí tu rostro y ora conmigo al Señor. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recíbelo hoy en tu vida como tu Señor y Salvador, pero arrepiéntete, decídete cambiar tu camino, porque el arrepentimiento es esencial en la fe de Jesús. No puedes caminar con Jesús si no decides salir de las tinieblas y salir del pecado. Pero Cristo es el que viene a romper el yugo y a hacernos libres. No temas, Él hará su obra en ti. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios el viviente, Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del en Calvario la cruz del Calvario para el perdón de mis para el pecados. perdón de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste de entre los muertos y que vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me Y arrepiento ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a y ti. me vuelvo a ti. Quiero empezar a caminar contigo Quiero empezar a caminar contigo en este mundo en este mundo que cae más y más en tinieblas. que cae más y más en tinieblas. Por eso te recibo hoy Por eso te recibo hoy como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi y Salvador. como mi Salvador. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados de todos mis pecados. y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la y vida. salva mi alma. Salva mi alma. Renuncio a Satanás Renuncio a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las que tinieblas estén operando en mi que vida, estén operando en mi vida. y someto mi Y vida someto mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Hazme nacer de nuevo. Hazme nacer de nuevo. Dame una nueva vida. Dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para reconciliarme contigo, para reconciliarme contigo, para darme tu salvación para darme tu salvación y el perdón de mis pecados. y el perdón de mis pecados. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación por la fe en tu Hijo Jesús por la fe en tu Hijo Jesús y a través de tu y a gracia, través de tu gracia, tu favor tu favor que yo no merezco. que yo no merezco. En nombre de Jesús En nombre de Jesús te doy te gracias doy gracias por la salvación de mi por alma. la salvación de mi alma. Amén Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida. Todos los que reciben a Jesús con el deseo de andar con Él, con ese propósito de seguirle en esta vida, sus nombres son escritos en el libro de la vida. Amén. Búscate una iglesia cristiana, hazte bautizar en las aguas, apártate de los ídolos, lee su palabra y adelante con Cristo. Que el Señor te bendiga.